buenos días jóvenes con todos. Creo que ya están la mayoría. Buenos días. ¿Sí me están escuchando? Buenos días. Buenos días. Ya, porque siempre saludo para retroalimentarme y fijarme y darme cuenta si en realidad me están escuchando. Bien, bueno jóvenes, ya prácticamente hemos terminado todo el material del primer parcial. Entonces, ya estoy en posibilidades de tomarle una lección. Entonces, ¿qué les parece si hoy día vamos a hacer una lección? ¿Tomamos una lección? Ya, bueno, si no dicen nada, estamos todos de acuerdo entonces. Bien, vamos a tomar entonces la lección. Ya, pero la voy a tomar a eso de las... faltando 45 minutos. 45 minutos. Ya, entonces, hasta eso vamos a revisar un ratito el ejercicio que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, solamente 2 no quieren dar lección, el resto no ha dicho nada. Ya todos están de acuerdo. Hay mayoría todavía. Solo 3 personas no quieren dar lección. De ahí el resto está de acuerdo. Bueno, Profe, buenos días. ¿Podemos dejar la lección para el día miércoles y este día lo podemos como para retroalimentar lo que hemos visto en las últimas clases? Ya, está bien. Era lo que esperaba, pero si no me dicen nada, supongo que estaban todos listos para la lección. Ya, está bien, jóvenes, vamos a hacer eso, pero el día miércoles ya estamos listos para la lección. Y de paso, para que tengan una idea de cómo va a ser el examen, ¿no? También he observado que nadie me ha subido ninguna encuesta del proyecto. Significa que todavía no han hecho las encuestas. Debieron haber aprovechado por lo menos este fin de semana para hacer unas 2, 3 encuestas. No dejen para última hora, porque hacer las cosas a último momento no les va a quedar tan bien. Ya observé. Ingeniero, Bien. eso se le quería hablar, es que yo he estado en semana, he estado como con los síntomas de el COVID y no he podido ni salir ni nada. Ya, hijo, ¿y te estás tratando? ¿Qué estás tomando? Me estoy tomando unas pastillas por lo que tengo un tío que es médico y Ya. me recetó unos medicamentos. Ah, ya está bien. Bueno, entonces no tienes grupo, pero ya estás mejor. Sí, pero me ha quedado doliendo los pulmones, el corazón. Chuta. Bueno, ahí hay isobuprofeno, no sé cómo, y tienes que tomar esta aspirina, Sí, porque tienes que desinflamarte, aspirina, isobuprofeno, hazte vaporizaciones. Lo que debes evitar es que el virus pase a los pulmones. Los primeros 4 días es súper importante. Bueno, pero ustedes como son bastante jóvenes, no tienen más oportunidades, casi el 95%. Descansa, hazte los tratamientos adecuados y sigue tomando las medicinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No tienes grupo? sí, o sea, sí tengo grupo, pero o sea, mis encuestas no he podido realizarlas. Bueno, de todas maneras, tienes todavía tiempo, ¿no? Ya esperemos que te mejores un poco, y en todo caso, pídele a un hermano tuyo, a alguien que te pueda ayudar con eso, a alguno de tu grupo mismo, dale el nombre del contacto ¿cómo es? De tus encuestados y que te ayuden. Tienes que organizarte. Mira, se supone que estás en un grupo, que son de 4. Tú ya debes tener tus encuestas listas.
Ya debes de saber a quién la vas a encuestar, a un primo, un pariente al frente, todo. Ten los teléfonos, los contactos, porque tienes que hacerlo por el medio de videollamada o alguna videoconferencia. Y de allí que te apoyen tus compañeros, pues hijito. Ya, ingeniero, es que estaba viendo en la plataforma que hoy día cerraba un deber de usted que estaba... Pero estás hablándome de otra cosa, ya estamos hablando del, o No, tiene que ver con el proyecto. sí, de la encuesta es mismo. A Decía ver, que hoy es día... que creo que lo hice ya no te preocupes por eso, ya le amplío el tiempo. Ya, ingeniero, gracias. Ya, a ver, chicos, vamos a hacer un repaso un ratito de todo, tratando de hacer un repaso. Pero para eso vamos a abrir el último ejercicio que vimos en clase, ¿no? Con esa data vamos a trabajar. Ya, entonces, abran el ejercicio de la última clase. ¿Sí se acuerdan cuál era ese ejercicio? Abran, por favor, el archivo. Creo que era este, ¿verdad? Donde pusimos el informe de producción de los empleados y creamos las tablas de contingencia, ¿verdad? Todos tienen abierto este archivo. Todos tienen este archivo. Ábranlo, por favor. Ya, porque en este archivo solamente creamos la tabla de contingencia que nos permitió relacionar dos características al mismo tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, construimos nuestra tabla basándonos en las horas que se han dedicado cada empleado con respecto al género. Entonces, lo hicimos manualmente, pusimos el lote como filas y el género como columnas, y de ahí pusimos filtros y comenzamos a ver manualmente cuántas horas había por cada género y por cada lote. Eso nos llevó un tiempo. Entonces vimos que la forma más práctica era hacerlo a través de tablas dinámicas, que también lo aprendimos. Ingeniero, Dígame. disculpe la interrupción, pero creo que ese documento no lo hemos hecho aún. No han hecho esto. Pero sí, sí, la última clase que vimos fue la tablas de contingencia. No, ingeniero, la última clase fue la explicación del proyecto. Ah, ya, ok, hijitos. A ver, entonces, armen en un ratito esta tabla. Les voy a dar unos 5 minutos para que la construyan. Y sobre esta tabla vamos a practicar todo. Ya, armen esa tabla. Yo voy a crear una nueva hoja mejor. Y acá en la nueva hoja, armen una tabla como esta. Ya con 10 registros, donde van a poner las horas, el empleado y el género. Y vamos a resolver estos casos. Primero, explicar. Ya lo primero que vamos a hacer es explicar el sesgo de las horas trabajadas. Segundo punto, determinar las medidas de dispersión y explicar.
me faltó el primero, ¿no? Primero, el primer paso es caracterizar las variables del ejercicio. El cuarto paso construir diagramas, construir o representar las horas trabajadas en cada lote, por lote. O representar gráficamente las horas trabajadas por lotes. Quinto, construir y explicar y analizar, mejor dicho, y analizar la relación entre las horas trabajadas en cada lote con el género del empleado. Ya, chicos, entonces les voy a dar unos 5 minutitos para que hagan esta data y copien las preguntas, ¿sí? Y todos vamos trabajando ahorita. Ya ponen una manito arriba a medida que vayan terminando para darme cuenta quiénes son los que, cómo vamos, cuando ya tengan listo todo.
Bien, ya la mayoría ya hemos terminado, todavía faltan. Tengo hasta ahora 5 jóvenes que han terminado. 6, 7, 8. Bueno, y el resto. Roger, ¿cómo vas? Antonella, Ronnie, Zambrano, Michelle Romero. Michelle, Flor Santana, ¿no están? Ingeniero, yo alcé la mano. Ah, ya, perdón, hijita, no te había dado. Ya, Isabel. Ah, ya, perfecto, ya levantaron la mayoría. Bien, jóvenes. Entonces, lo primerito que vamos a hacer ahorita es caracterizar las variables de la data. ¿Qué significaba caracterizar las variables de las data? Identificar cuántas variables tenemos. A ver, ¿cuáles son las variables? Vamos a resolver la primera pregunta. Ya. Vamos, primero, ¿cuántas variables tenemos en este ejercicio? Hablen pues, hijitos. ¿Cuántas? ¿Cuántas variables tenemos? 10. ¿Cuántas? 3. 10. 10 variables. No, hijos. Tenemos 4 variables. Las variables representan cada característica de cada observación. En este ejercicio tenemos 4 variables. 4 variables. Y tenemos 10 observaciones. Cada fila es como que si fuera una encuesta. Tenemos 10 encuestas o 10 registros. 4 variables y tenemos 10 observaciones. Las variables son las columnas. Así es como ustedes deben armar la data en Excel del proyecto. Las variables son las columnas. Y las observaciones son las filas. Así se representan en Excel.
son las filas. Las observaciones pueden ser los datos que hemos registrado, son los datos registrados, o generalmente cada encuesta. Cuando aplicamos algún instrumento. ¿Por qué se construye de esta manera? Porque así es más fácil. La data, si necesito crear una nueva variable, simplemente agrego una columna. Pero los registros pueden ser toda la población, en ese caso, y si es una población, puede ser infinito. Los registros pueden aumentar, ¿no verdad?, de manera mucho más rápida que las columnas. Entonces, las variables, que son las características de cada registro, son 4. Y mis variables son lote, que es la primera variable, las horas, y es la segunda variable, el empleado o el nombre del empleado, y el género. Y el género del empleado. Ya. Esas son mis variables. Ya. Entonces, de estas variables, habíamos dicho que las variables podían ser de dos grupos, cualitativas y cuantitativas. Entonces voy a poner aquí cualitativas y cuantitativas. Ya. Entonces, aquí tengo las variables o las características. O variables, ya hablando como una variable estadística, y las características. Entonces, de estas variables, comienzo a poner, primero, lote, ¿es cualitativa o cuantitativa? El lote. Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Cuantitativa? L010, L020, L030 y L10. El lote es una identificación. Si yo tuviese aquí, por ejemplo, la cantidad o el tamaño del lote, esa sería otra variable. Pero el lote es una identificación. L010, L020, no representa el lote tal como está aquí, es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa. Si yo dijera, por ejemplo, el tamaño del lote, o sea, ¿cuántas unidades tiene el lote? Este lote, el lote 10, tiene 500 unidades, el lote 200 también tiene 500, todos los lotes son de 500. Ya supongamos que todos los lotes tienen el mismo tamaño. Ahí el tamaño del lote es un número, eso es una variable cuantitativa, pero el nombre del lote es solamente una variable descriptiva. Que aquí puede ser, por ejemplo, L010 y le puedo poner cualquier cosa, por ejemplo, que sea de un laboratorio, Napafen. El lote 010 es Napafen. De todo donde está el lote 010, pongo así, Napafen. No es cuantitativa, es cualitativa. Porque no representa números, cantidades, valores. El lote 010, 020, supongamos que sea Anautín. El
lote 020 es Anautín. Entonces, esa es una variable cualitativa. Y el lote 030 supongamos que sea un Girex líquido. Ya. Entonces, la variable lote es una variable cualitativa. Ahora vamos a las horas. ¿Las horas qué son? ¿Qué tipo de variable es las horas? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Esa sí es cuantitativa. Cuantitativa. Esa sí es cuantitativa. Entonces, en las horas es cuantitativa. Empleados, ¿qué tipo de variable es? Chicos, empleados, ¿qué es? Cualitativa. Cualitativa porque son los nombres de los empleados. Pepe, María, Marco. Empleados es cualitativa. ¿Y el género qué es? Cualitativa. 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 Muy bien. Porque representa una característica, ¿no? ¿Verdad? Es una cualidad. Pero si yo, el género, miren chicos, si en la data la hubiera puesto de esta manera, por ejemplo, el género, hubiera dicho 1 masculino, 2 femenino, 1 masculino, 2 femenino, 1 masculino, 2 femenino, 1 masculino, 2 femenino, 1 masculino y 2 femenino. Ya. Aquí, si yo ya lo hubiese puesto de esta manera, la variable género, ¿qué sería en este momento ya? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Ya, porque la estoy poniendo como números, ¿verdad? Pero en su esencia, en su naturaleza, la variable género es cualitativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente en algunas datas ustedes pueden ver esto, pero así yo la ponga como número. ¿Por qué es cualitativa? Porque con las variables cualitativas yo no puedo calcular las medidas numéricas. Yo no puedo sacarle una media, una mediana, una moda al género. No puedo decir que la media del género es 1.5, o sea que hay un género 1.5. No, porque hay solamente un género 1 que es masculino y 2 femenino. 1,5 no hay género medio. ¿Ya? Entonces con las variables cualitativas, yo no puedo calcular medidas numéricas. No puedo calcular ni media, ni mediana, ni moda, ni tampoco tiene sentido calcular las medidas de dispersión. No puedo sacarle la varianza del género. Así yo la ponga como número. Esa es en realidad una de las principales diferencias entre una variable cualitativa y cuantitativa, que con las cuantitativas, con ellas sí yo puedo trabajar las medidas de ubicación, las medidas de dispersión y otro tipo de medidas. ¿Ya? Entonces, así la ponga como número el género, que aparentemente sería numérico, su esencia es cualitativa y no puedo calcular medidas numéricas. Dime. Dime, joven. Pero siempre van a estar con números o solamente cuando lo queramos. ¿Te refieres al género? Sí, a los géneros. Siempre tenemos que ponerlo como cuantitativa, pues, ¿no? Siempre es cualitativa. O sea, tal vez en la tabulación, a veces para facilitar el manejo de la herramienta, tú la puedes poner como un número. Pero no tiene lógica que tú me saques, por ejemplo, así la pongas como número,
me saques una media del género, una mediana del género, una moda del género. Porque es la variable género, su naturaleza es cualitativa, representa solo una cualidad. Cuando es cantidad, la variable, cuando la variable representa una cantidad, como por ejemplo las horas, la edad, a esa sí yo les puedo sacar media, mediana, mora. Puedo aplicar cualquier medida numérica. A veces sí, no es extraño ver, por ejemplo, en las datas, de esta manera el género. Aparentemente lo hacen numérico, pero su esencia, su naturaleza sigue siendo cualitativa. Y lo que me indica es que no tiene lógica. De repente yo si en el examen te digo, la media de las edades, perdón, del género es 1.5. Explique. Y les pongo, siendo uno masculino y dos femeninos. Y dos femeninos. Uno masculino y dos femeninos. Entonces le digo, y les pido a ustedes que me expliquen explicar esta medida de ubicación. O les digo, la media del género es 1,5 y su mediana, así les puedo poner, y su mediana es 1.5 también. Siendo 1 masculino, 2 femenino, explicar esta medida. ¿Ustedes qué deberían contestarme antes de hacer cualquier razonamiento? ¿Cuál debería ser su respuesta? A ver, hable, hijito, hable. Que el género no tiene media. Claro, el que es género, una variable cualitativa. Por ser una variable cualitativa, no tiene sentido calcularle la media o la mediana. Esa debería ser la respuesta. Pero, de ser así, como su media y su mediana son iguales, los datos son simétricos. Esa debe ser una respuesta concreta. La media del género es 1.5 y su mediana 1.5. Ustedes saben que cuando la media y la mediana son iguales, hay simetría. Entonces yo les puedo poner como una trampita aquí, ¿no? Entonces ustedes dirían, como la media y la mediana son iguales, entonces los datos son simétricos. Hay simetría, no hay sesgo. Eso sería lo primero que se le ocurriría pensar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los sesgos? Que hay sesgo a la derecha y sesgo a la izquierda. Y cuando la media y la mediana son iguales, hay simetría, no hay sesgo. Entonces yo les puedo poner esto como una trampita, pero su razonamiento debería ser, le digo, la media del género es 1.5 y su mediana 1.5, siendo uno masculino y dos femeninos. Explicar esta medida de ubicación. Su respuesta, el género es una variable cualitativa, por lo tanto, no tiene sentido aplicar medidas de ubicación numérica. Pero, si ese fuera el caso, lo que me indican es que, como la media y mediana son iguales, hay simetría. Pero la principal respuesta es que el género no tiene medidas numéricas, porque es una variable cualitativa. Ok. Ya, chicos, seguimos caracterizando la data. Hemos hecho lo primero, ¿no? Caracterizar la variable, sea cualitativa y cuantitativa. También cuando vimos lo de la caracterización, aprendimos otra cosa.
A ver, es que se me movió un ratito. Quiero copiar la misma tabla. Lo que pasa es que como las variables, déjenme mejor congelarlas. Función F4. Para copiar la función F4. Congelo cada función F4. Y la última, función F4. Entonces ahora sí, copio esto para que no se mueva. Ya chicos, ahora la siguiente característica de las variables es el nivel de los datos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que existían 4 niveles de datos? ¿Cuáles eran esos niveles de datos? A ver, díganme, repitan. Chicos, los niveles de los datos, ¿cuáles eran? Era el nivel nominal, el nivel ordinal. ¿Qué más? Continua y discreta. Continua o discreta, correcto. También dijimos que la continua, ¿con qué nombre se la conocía también? Revisen sus apuntes, chicos. La continua, ¿con qué otro nombre se la conocía? Y la discreta, ¿con qué otro nombre? Se están olvidando. Intervalo y razón. ¿Ya? Entonces, aquí ahora vamos a poner los niveles. Ustedes saben que en las cualitativas, ahí los únicos niveles que podía poner era si era nominal u ordinal. Entonces empiezo. El lote que es nominal u ordinal. Nominal. ¿Por qué nominal? Porque es nominal. Está bien, pero ¿por qué es nominal y no es ordinal? Porque los ordinales llevan un orden, se cuentan, digamos, tienen un orden 1, 2, 3, 4, nominal puede ser cualquiera. Ya, a ver, cualquier dato. Ya está bien, pero por ejemplo podría ser una variable cualitativa nominal, por ejemplo podría ser tranquilamente el nivel de educación, suponte, el nivel de educación. El nivel de educación es medio, básico y superior, o básico, medio y superior. Entonces, por ejemplo, Pepe es superior. María es medio. Hasta secundaria nomás. Marco es básico. Esta variable, Rosa es medio. Roberto es básico. María es media, dijimos, ¿no? Roberto es superior, básica. María es media. Y Marcos dijimos que era básica. Ya. Entonces, mira, nivel de educación es una variable cualitativa porque es una cualidad. Pero su nivel es ordinal. Porque superior es más que media y media es más que básica. Básica es menos que media y básica es menos que superior. Por eso es. Y acá los lotes, simplemente los lotes representan un nombre. El lote 010 es Anapafén, el 020
Anautín, Napafén. Entonces, es una variable, el 0,30, por ejemplo, podría ser fluidez líquido, ya. Son nombres, no representan ningún orden. Entonces, por eso es nominal. Vamos con la otra, horas. Las horas de los empleados, ¿de qué tipo es? Numérica. Y las variables numéricas podían ser continuas o discretas. Entonces, ¿aquí qué pongo? Horas es continuas o discreta. Discreta. ¿Cuándo era discreta? Cuando son Cuando números tenían decimales. Ese es continuo. A ver, chicos, revisen los conceptos. ¿Cuándo es continua y cuándo es discreta? Revisen. Y cuando estén seguros me dan la respuesta, ¿sí? es continuo cuando puede haber presencia de decimales. Cuando es discreta, toma valores enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de empleados en una empresa, etc. A ver, jóvenes, la variable entonces horas, ¿qué es? ¿Continua o discreta? Continuo. Continuo. Es continua, correcto. Porque tiene decimales. Bien, sigamos. Empleado, ¿de qué tipo es? Cualitativa. Bien, aquí pongo si es nominal o ordinal. ¿Qué es? Nominal. Nominal. Nominal porque no hay ningún orden. ¿Y género? Nominal. Nominal, correcto. Si tuviese por ahí una variable nivel de educación, ahí sí yo digo el nivel de educación es una variable cualitativa, pero ahí sí es ordinal. Supongamos que tuviera la edad. ¿La edad qué sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y de qué tipo? ¿Continua o discreta? Discreta. 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 Discreta, porque pongo solo años, no cerrados, supongamos 10 años, 18 años, discreta. Ahí tenemos otros dos ejemplos. Y eso es lo que les puedo preguntar en el primer tema. Ustedes tienen que tener bien claro estos conceptos, cuándo una variable es cualitativa, cuánto es cuantitativa y los diferentes niveles. Ya. Ahora vamos a la segunda pregunta. Explicar el sesgo de las horas trabajadas. Ingeniero, ¿podría explicar otro ratito sobre, podría explicar otra vez sobre lo que explicó ahorita? Sí, En la hijo, parte última, ¿no? pero estamos solo repasando, no estoy explicando, porque esto ya yo lo expliqué en las primeras clases. Sí, ingeniero, lo sé. Sí, lo primero que les puedo pedir es que me identifiquen las variables. Y en las variables
tú pones, las variables solamente pueden ser de dos grupos, cualitativas o cuantitativas. Cuali cuando es una característica y cuantitativas cuando es un número. Las variables cualitativas pueden ser de dos niveles, nominal y ordinal. Y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. O sea, sería un error que tú me pongas en horas que la variable es cuantitativa y que es, por decir algo, ordinal. Esto es un error. ¿Qué es un error? ¿Por qué? Profesor, pero si las horas están en horas exactas, igual sería no ordinal. Perdón. Hijita, acabé de decir, y eso lo repetimos en el primer parcial, porque es un número. Lo ordinal y nominal solamente son las cualitativas. Esto es un error. Te puedo poner en la lección esta trampita. Ya que, no, que las horas están ordenadas de menor a mayor, por eso ordenal. No, hijita, eso no tiene nada que ver. Las horas es un dato numérico y ahí simplemente yo me fijo si es en entero, si es decimal. Y ni era una pregunta, pero los lotes también se los ponen por número. Los lotes por número, pero en realidad aquí yo puedo poner el número al principio como lo puedo poner al final. El lote, el nombre, este es el nombre del lote. Es un identificador que se pone al lote. Es un nombre del lote. Es como, por ejemplo, que yo te dijera, ¿tú cómo te llamas, joven? El que me hizo la pregunta. Robinson. Ya, entonces tú eres Robinson 2. Robinson 2, Robinson 2 Piguave, supongamos. O Juan Carlos V. O Juan Carlos II. Son los nombres de los reyes que a veces se ponían un número, ¿no? En el nombre, pero en realidad todos eran reyes. No era que un rey era más que el otro. Aquí esto es un identificador nada más. Sí me representa una secuencia, pero en realidad la fecha del lote es la que te indica el orden en que se hacen los lotes. Porque de repente a veces uno mira que yo puedo dejar números intermedios entre el 10 y el 20 y puede haber un 15 que se lo hace en diciembre o en enero. Ya, eso depende de cómo la empresa maneje sus lotes. Pero esto es un identificador, es como un nombre. No representa una secuencia el lote. ¿Ok? Es solo un nombre. Es un nombre. O sea, de repente ni siquiera le puedo poner aquí porque yo puse 010, pero de repente pude haber puesto esto. L 1000, lo puedo poner así. O L20. ¿Alguien tiene aprendido algo? Ya, es solo un identificador. Es un lote, el nombre del lote es un identificador. ¿Ya? Ok, entonces eso ya habíamos visto, chicos. Fue la primera clase que hablamos sobre los tipos de variables. Solo estamos reforzando ahorita. Sigamos, si no, no vamos a avanzar. Sigamos. La segunda es explicar el sesgo de las horas trabajadas. Entonces, para explicar el sesgo, la segunda pregunta, explicar el sesgo de las horas trabajadas, yo primero debería calcular la media, mediana y moda. Entonces pongo la media, la mediana y la moda. Como estoy trabajando en Excel, la media es el promedio. Saco el promedio de todas las horas. Y ese promedio es 1.95. O sea, en promedio, cada empleado ha trabajado casi 2 horas, 1.95. La mediana es la medida que se ubica en el centro de los datos. Saco la mediana. Para eso ustedes deberían ordenarlo. Si lo hacen a mano, ordenan ahí sí de menor a mayor.
la mediana es 2, y la moda es el número que más se repite. La moda es 2. ¿Ya? Ok. Entonces, el sesgo podrían ser de 3 tipos: sesgo positivo, sesgo negativo o asimetría. ¿Cuándo hay simetría? Cuando la Cuando media la y la media y mediana, la mediana son iguales. ya, son casi iguales, porque es 1.95, casi iguales, no son exactamente iguales. Entonces aquí lo que yo puedo decir es que son casi simétricas. Son casi simétricos, con un leve sesgo ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. ¿Por qué? Sería negativo. Con un leve sesgo negativo. ¿Por qué? A la izquierda, correcto, está bien. ¿Por qué? Porque el valor de la mediana, de la mediana es mayor que el de la media. Correcto, porque la media es menor que la mediana. ¿Qué significa eso? Esto significa que la mayoría de los datos, ¿dónde están? ¿Por debajo o por encima de la media? Por encima de la media. Están por encima de la media, correcto. Esto ya lo hemos revisado bastantísimo. Solo estamos reforzando, ¿no? Entonces, así sería como se interpreta la media. Son casi simétricos. Casi hay simetría. Con un leve sesgo negativo a la izquierda, porque la media es menor que la mediana, lo que significa que la mayoría de los datos están por encima de la media. Correcto. Vamos, ya contesté la segunda pregunta. Vámonos a la tercera. Pero esta es la tercera. Ya. La tercera, determinar las medidas de dispersión e explicar. Ya, ahí yo tendría que construir una tabla, pero yo sé que Excel me permite calcular las medidas de dispersión de una manera rápida. Medida de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, la varianza, y la desviación estándar. Ya, entonces, también, bueno, entonces el rango, ustedes saben que es la diferencia entre el valor máximo del mínimo. Entonces, primerito podrían poner acá antes el máximo y el mínimo. Máximo y el mínimo. Entonces, el valor máximo ya buscan entre el rango de datos de los números de las horas, ¿cuál es el máximo? La máxima edad, la máxima hora, 4. Y el mínimo es el mismo rango, entonces congelo el rango para no estarlo copiando otra vez con F4. Y lo único que hago es le pongo ahora min. En lugar de máximo le pongo min. Entonces el rango es la diferencia entre el valor máximo del mínimo. Esa es la primera medida de dispersión, el rango. Significa que hay unas 3 horas de diferencia. ¿Qué significa esto? Esto significa
que hay 3 horas de diferencia entre las horas que menos se han trabajado y las que más se han trabajado en un lote. Eso significa. Entonces, eso significa que hay lotes donde se ha trabajado solo 1 hora y hay otros lotes donde se han trabajado hasta 4 horas. O sea, ¿qué significa? Que aquí como que no hay una buena distribución de los lotes, de las horas, ¿no? Porque se supone que en cada lote se debería trabajar las mismas horas si los lotes son iguales. Entonces, aquí lo que me está indicando el rango es que hay una dispersión bastante significativa entre la menor cantidad de horas que se ha trabajado en un lote y lo máximo que se ha trabajado. Este rango debería ser, lo ideal debería ser que sea pequeño, ¿no? Entonces, porque ahí me indicaría que los datos están más o menos uniformes. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza, ustedes recuerdan que era la raíz, era la sumatoria de la media menos cada valor elevado al cuadrado. Y eso lo dividían para n. Esa era la varianza. La sumatoria de cada hora menos la media elevado al cuadrado. Y al final sumaban, todo eso lo dividían para el número de observaciones. Pero esa era la varianza si se trataba de una población. Pero si se trataba de una muestra, ¿qué tenían que hacerle al denominador? Quitarle 1. Quitarle 1. Era la misma fórmula. La media menos cada hora que se ha trabajado elevado al cuadrado, sumaban todo eso y dividían para n, pero menos 1, donde n era el número de observaciones. Pero Excel nos hacía ese cálculo directamente. ¿Se acuerdan? En lugar de hacer toda esa tabla complicada, Excel me daba directamente la varianza. ¿Cuál era la fórmula que usaba para la varianza en Excel? Var. Var. Pero ahí yo tenía que saber escoger si escojo var P o var S. ¿Qué sería en este caso? Var S. Var S, porque es una muestra. Entonces, es el mismo rango. Entonces ustedes saben que tienen que coger var S. Entonces, como es el mismo rango de datos, voy a copiar la misma fórmula aquí del mínimo, pero en lugar de poner la función min, pongo var S. Para no estarlo seleccionando otra vez. var.s. Listo. La varianza es eso. Ya. La desviación estándar, recuerden, var S. Aquí le dice función de la población total. Y var S, la descripción le dice de una muestra. Y estos son datos de una muestra. Porque no es toda la producción que se ha hecho durante toda la vida en esta empresa, sino solo una pequeña parte. Ya. Entonces, la desviación estándar, ustedes saben que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Punto. Entonces, la desviación estándar es 0.95. Pero también yo sé que podía calcular la desviación estándar usando la fórmula desviación estándar. Y nuevamente, ¿qué escojo? ¿M o P? ¿Cuál de las dos? M. M, porque es una muestra. P es una población. Entonces, lo mismo y seleccionan el mismo rango. Bueno, como es el mismo rango, entonces arrastro la fórmula y le cambio el nombre de la función.
Ahora ya no es varianza, sino desviación estándar. Desviación estándar de la muestra. Y debe darme 95, lo mismo. Si se dan cuenta, igualito que haberle hecho la raíz cuadrada. Ya, ok, ahí está. Ahora la explicación. Porque ya aquí calculé las medidas, pero tengo que razonarlo. ¿Qué significa que la desviación estándar es 0.95? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué representaba la desviación estándar? ¿Cuál era el concepto de desviación estándar? Chuta, si les hubiera tomado hoy día la lección, se iban todos de oreja porque no han estudiado, no vienen estudiando. La desviación estándar representa qué tan dispersos están los datos con respecto al centro, a la media, ¿verdad? Entonces, esto me indica que los datos se encuentran más o menos casi a 1 hora más menos de la media. ¿Por qué 0.95 horas? La desviación estándar tiene la misma medida de las unidades de los datos que estamos analizando. Y los datos que estamos analizando son horas. Por lo tanto, este 0.95 es como horas. Esto es horas, estas son horas. Entonces, aquí esta desviación estándar lo que me indica es que los datos se encuentran dispersos con respecto a las medidas, a la media, en 0.95 horas, más o menos. Eso significa si la media es 1.95, significa que de la media los datos se encuentran casi 1 hora más a la izquierda y 1 hora más a la derecha. O sea, entre casi 3 y casi 1, porque la media es casi 2, ¿no? Casi 2. Entonces, 1 a la derecha sería 3 y 1 a la izquierda sería 1. Entonces, los datos se encuentran más o menos entre 1 y 3. Y si ustedes se dan cuenta, es eso, más o menos. Los datos se encuentran entre 1 y 3. Miren, 1, 2, 1,5, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Por ahí hay un 4, que es la excepción, que puede ser un dato atípico. Pero la mayoría de los datos están entre 1 y 3 horas, porque eso es lo que me indica la desviación estándar. ¿Cómo se encuentran los datos dispersos con respecto al medio, al centro? Ahí está explicado. Vamos ahora al cuarto punto. Construir gráficamente las horas trabajadas con respecto a los lotes. Construir gráficamente las horas trabajadas por lotes. Entonces usted aquí lo que necesita calcular son los lotes. A ver, perdón, necesita primero ubicar todos los lotes. Entonces pongan los lotes. Vamos a poner los nombres de los lotes. El primer lote era el Napafén. El segundo lote era el Nautín. Y el tercer lote es el Fujidex líquido. ¿Ya? Entonces aquí yo necesito calcular las horas. Las horas.
Entonces aquí lo pueden hacer de dos formas. Manualmente le ponen filtro a toda la data, se van a datos y luego ponen filtro y comienzan el primer lote, primero el 010. ¿Cuántas horas son? Y aquí las suman. Son el total de horas. 2 puntos, a ver, suman todas las horas. 8.5. 8.5. Ahora se van a la Nautín, separan en la Nautín el segundo lote y cuentan las horas. Son 4 horas. Cuatro horas en Nautín. Y se van a la última, al último lote, separan el último lote, y es el Fungirex. ¿Cuántas horas tienen de Fungirex? Suman 5 o 7 horas. 7 horas. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es simplemente, ya selecciono esto y me voy y hago un gráfico de barras. Un gráfico de barras. Y listo, ahí están representados cada lote y sus horas. Listo, ahí está. Si hubiese querido haber hecho un gráfico de pastel, para el gráfico pastel ustedes no necesitan ordenarlos. Entonces simplemente para el gráfico de pastel seleccionan solamente eso, se van a insertar y cogen un diagrama circular. Ah, no, pero ahí les sale uno por uno, igual el gráfico de pastel, entonces lo tenían que haber hecho de acá mismo. Sacan las horas y se ponen a insertar y cogen un diagrama circular, concéntrico, circular, y ahí está. Pero en este caso, ya, ahí está, el diagrama circular, y de ahí ya le ponen en porcentaje como ustedes quieran. Ya. Perfecto, ya está resuelto el tema número 3, el 4. Ahora vamos, el quinto dice construir la relación entre las horas trabajadas. El quinto, construir y analizar las relaciones entre las horas trabajadas con cada lote y el género de los empleados. Ya, miren, en el cuarto también les pedía que expliquen. Creo que sí. Construir y representar gráficamente las horas por lote y explicar. Bueno, aquí, ¿qué es lo que me indica? Simplemente me indica que en toda la producción, el lote que más se ha trabajado es el lote 010 de Napafen, que representa el 44% del total de horas trabajadas. Ahí, esa es la respuesta. Entonces, si me toca analizar, entonces yo digo que de los tres lotes trabajados durante la semana o el periodo analizado,
durante el periodo analizado, el Napafén, el lote 010, es el que más horas ha involucrado, ya que representa el 44% del total de horas trabajadas. Ahí está la explicación analizada. Ya, de los 3 lotes trabajados durante el periodo analizado, el lote 010 es el que más horas ha involucrado, ya que representa el 44% del total de horas trabajadas. Ahí está analizado. Listo. Vámonos al último punto. En el último punto, yo les pido que construyan y analicen la relación entre las horas trabajadas en cada lote con respecto al género. Eso simplemente es poner primero los lotes. Significa que tengo que hacer una tabla de contingencia donde voy a analizar 2 variables, los lotes y por otro lado el género. Entonces aquí en las columnas yo pongo el género, que es masculino, y el género femenino. Y en las filas pongo los 3 lotes. El Napafén primero, el Fungidex y el otro lote, los 3 lotes. Pongo solamente los 3 y comienzo a calcular cuántas horas han trabajado los hombres en masculino, los hombres en el Napafén y cuántas horas las mujeres. Ya, esto lo puedo hacer por filtros, pero también les había dicho que Excel permite hacerlo directamente usando las tablas dinámicas. Entonces se van a insertar, se van a tablas dinámicas y seleccionan los datos. Seleccionan toda la data. Vamos a hacerlo en la misma hoja, no en una nueva hoja, sino en la hoja de cálculo existente, y voy a poner los resultados aquí abajo, aquí. Le doy Enter y en ese momento construyo la tabla, ¿no? Entonces, como filas tengo que poner los nombres de los lotes y como columnas el género. Como fila el nombre de los lotes y como columnas el género. ¿Ya? Ahí está. Los lotes, Napafén, Anautín y el género masculino y femenino. Ya está armada la tabla. Ahora lo que hago es que calculo las horas, tomo las horas. Las horas van en valores. Las horas que cada lote involucrado por género, esas horas las llevo a valores. Y listo, ahí está. De un total de 19 horas 5, así están distribuidos. En el lote de Napafén se han ido 8 horas y media, 3 para las mujeres y 5.5 para los hombres. En el segundo lote ha involucrado 4 horas en total, 2 de ellas han trabajado las mujeres y 2 los hombres. Y en el último lote se han trabajado 7 horas, de las cuales 5 han trabajado las mujeres y 2 los varones. ¿Ya? Eso es lo que pedía. Y luego, si quieren en porcentaje, vuelven a arrastrar horas
hasta acá y lo ponen igualito, como que se le repiten las horas, 3, 3, 2, 2, pero a la segunda ustedes le configuran el valor. Y aquí en mostrar valores cambian y le ponen como porcentaje del total general. Aceptar. ¿Ya? Entonces aquí está representado también lo que habíamos dicho hace un momento. El lote Napafen representa el 44% casi de todas las horas trabajadas. Y veo también en este gráfico que el 51% de las horas trabajadas las han hecho las mujeres y el 48% los hombres. O sea que más o menos están por ahí, ¿no? Casi 49 horas han trabajado los hombres y 51 horas las mujeres, por 2 horas de diferencia en porcentaje. Casi el 49% lo han trabajado los hombres y el 51% las mujeres. Estamos por allí entonces. Eso indica esto. Ya chicos, eso era. Miren, expliqué un ejercicio. Faltaron aquí algunas cosas. Por ejemplo, también, ahorita que yo ya tengo aquí todo, puedo calcular el valor exacto del sesgo. Ya, ¿cuál es el valor del sesgo? Yo ya sé que el sesgo, pero el valor del sesgo lo puedo calcular también usando esta fórmula. 3 veces le restan la media de la mediana y eso lo dividen para la desviación estándar. Entonces, si usted aplica en esta fórmula el valor del sesgo, puede ser es que lo multiplico por la media ya la calculé acá, creo que en el paso número, en la pregunta número 3, la media es 1.95, a eso le restan la mediana, cierran el paréntesis y lo dividen para la desviación estándar, que ya la tienen también calculada acá, que es 0.95. Entonces el sesgo, el valor exacto del sesgo es 0,15. Ya habíamos analizado que el sesgo era negativo, ¿verdad? Que habíamos dicho que el sesgo era negativo. Aquí me sale pues la prueba. Sesgo negativo. Aplican esta fórmula. 3 multiplican la media menos la mediana y lo dividen para la desviación estándar. Esa es la forma de calcular el valor del sesgo. Usando la fórmula de Pearson. El sesgo de acuerdo a la fórmula de Pearson. Ya chicos, ahí está. ¿Preguntas? Bueno, no preguntas porque estamos repasando. Así debió haber sido nuestra lección. Miren que les he ido explicando otra vez, parte por parte. Como ustedes ya saben esto lo podrían haber hecho rapidito, qué sé yo, en una media hora. Usando la fórmula de Excel, que es más rápido a ponérmelo a hacer manualmente. Entonces, fíjense en construir la tabla usando tabla dinámica. En lugar de ponérmelo a hacer manualmente, ir filtrando, buscando por cada género cuántas horas tenía cada lote, hago directamente usando una tabla dinámica. Y aquí puedo analizar. Aquí me doy cuenta que el 51% de las horas lo trabajaron las mujeres y el 48.72 los varones. Seguimos diciendo que el lote que más horas ha involucrado es el primer lote, casi el 44%.
Aquí como gerente de producción, yo me puedo dar cuenta si todos los lotes tienen el mismo tamaño, por qué hay un lote donde se trabajó 4 horas y por qué hay un lote donde se trabajó casi 9 horas. Entonces, esto indica aquí algo. Probablemente aquí alguien perdió tiempo, me reportó mal las horas porque no hay mucha consistencia. O ustedes pueden decir, a la final este 4 es el que está mal, que de los 3 lotes, 8-5 en el uno y 7 en el otro. Este 4, a la final, alguien no reportó 1 hora trabajada o 2 horas trabajadas y por eso que está un valor por debajo del valor máximo de las horas trabajadas en los lotes. Bueno, jóvenes, voy a dejar hasta ahí. Van a subir este archivo, lo van a terminar y lo van a subir como una aplicación de la clase de hoy. Dejo de compartir porque ya casi no nos queda tiempo. Hemos más o menos repasado a breve, hemos hecho un repaso general de todo lo que hemos visto hasta el momento, con un solo ejercicio. Sobre el proyecto me preocupa, deben avanzar en el proyecto. Espero que el día miércoles que tengo clase con ustedes ya tengan la data subida. La data subida. Entonces, por favor, no dejen para última hora, porque dejar las cosas para última hora les puede ir mal. Las cosas hechas a última hora generalmente no salen bien. Hacen todo al apuro y se olvidan de alguna. Ingeniero. Dime. ¿Hasta qué hora va para poder subir eso que estábamos haciendo, el ejercicio? Este ejercicio hasta la medianoche, porque es solamente un repaso. Esto ustedes ya lo tienen que hacer todo de manera... Ingeniero, si no podría subir el video de la explicación de ahorita. Ya, entonces déjame grabar porque generalmente estoy teniendo problemas cuando salimos justo a la hora. Voy a dejar... Sí, porque si está grabando, sí, toda la clase ha grabado. Ya, entonces, sí, lo que pasa es que cuando salgo justo un minuto después, ya algo pasa, porque se mete el otro profesor y no me deja grabar. Entonces ahorita voy a salir para tratar de subirles el video. Ya, chicos, pero esto es solo una parte, tienen que revisar todo el material, ¿ok? Bueno, nos vemos, por favor, repasen, estudien, prepárense bien para la lección y vayan avanzando también en el proyecto. Un abrazo, cuídese. Ingeniero, una preguntita sobre el proyecto. Yo hice las encuestas, ya había una persona que solo era emprendedor nomás individual. Ya. Él tenía como, era de artesanía. ¿Sí me servirá esa encuesta, no? Claro que sí, hijo. Con tal de que tenga un local y que él atienda en ese sitio, te sirve. Pero ya quebró. Quebró ya ante no, la cuarentena. Y sí, no lo ha vuelto a abrir, no lo ha vuelto a abrir. No, porque quebró, dice, y ya se gastó el capital, dice, todo mientras lo mantuvo abierto. No, pues ya no nos sirve. Ya no pudo. Ahí no me serviría, ¿no? Sí, no te sirve porque tiene que ser justamente un emprendedor que sobrevivió a la crisis o que cambió de negocio, pero él no cambió de negocio. No, ingeniero. En cambio, entrevisté a una tiendita. Ella sí, ella cerró toda la cuarentena, me dijo. Toda la cuarentena cerró, no salió, no salió ni una parte, ni abrió la tienda, ni vendió así por un momento que llegaron los vecinos. No vendió para nada. Ella la abrió después de la cuarentena. Ya. Disculpe, ¿puedo salirme de la clase? Está bien, hijita. Ya. Sí, hijo, lo importante es que entrevistes a un emprendedor o que empezó un nuevo negocio en la cuarentena o que sobrevivió en la cuarentena, pero que esté activo. Ok, ya. Ya, bueno, jóvenes, Gracias. voy a finalizar la clase. Un abrazo, cuídese.